Continuamos en Agenda Semanal. Me encuentro con Edwin Vázquez, gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Chiclayo, y vamos a conversar de algo que realmente a todos nos interesa: cómo está el transporte y el tránsito en nuestra localidad, y sobre todo, qué se está haciendo para modificar y mejorar este servicio. Bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Giancarlos? Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de transporte público, sobre todo aquí en nuestra localidad, hablamos de un sector un poco complicado, no solamente por el hecho de cómo se encontró en esta actual gestión, sino además que hablamos que los intervinientes, todos los actores, tienen sus propias características un poco difíciles. Bueno, efectivamente, hablar de transporte en nuestra ciudad de Chiclayo es hablar de un problema caótico, de un problema que ha ido saturando todo lo que significa las diferentes arterias del centro de Chiclayo. Hablar del transporte es hablar de un Chiclayo que ha sido invadido prácticamente por los diferentes vehículos, el parque automotor saturado, y donde hemos visto ya tomadas las diferentes arterias en los estacionamientos que han hecho de la vía pública, y que esto nos ha preocupado grandemente, y es por eso que en esta nueva administración estamos aplicando algunas reformas, algunos programas que van a significar algunas alternativas de lo que significa la solución al problema del transporte, recordando que el transporte definitivamente no se va a solucionar de la noche a la mañana, claro, sino es un proceso. Y además usted me da pie para justo lo que le iba a decir, teniendo en cuenta que Chiclayo no nace como una urbe ordenada, ¿no? O sea, nuestras calles en el centro son muy estrechas, muy pequeñas, que de por sí ya dificultan un poco el transporte. Efectivamente, urbanísticamente estamos hablando de algunas arterias, por ejemplo Colón, por ejemplo Alfonso Ugarte, que Colón es un desfogue importante, que es un desfogue importante y que lamentablemente son demasiado angostas, pero de las cuales nosotros tenemos que buscar algunas alternativas para que estas calles se vuelvan totalmente fluidas. Entonces creo que ahí se tiene una gran limitante, pero no significa tampoco ninguna situación de imposibilidad, claro, para poder darle fluidez al tránsito vehicular. Me imagino que ustedes en esta gestión, y que creo yo que debe ser el inicio de todo buen trabajo, es hacer un diagnóstico de cómo se encontraba la situación y sobre todo reconocer cuáles eran las falencias, por qué se daba este congestionamiento en el centro de Chiclayo, teniendo en cuenta aparte lo del tema de la amplitud de la avenida. ¿Cuál era el problema? Sí. Bueno, primero la preocupación de nuestro alcalde de querer recuperar las arterias principales de Chiclayo es una de las recomendaciones que nos hace a nosotros como funcionarios de nivel de transporte. Las principales arterias, repito, no se han aplicado las ordenanzas respectivas que se han dado en su momento por las diferentes autoridades, pero han estado prácticamente olvidadas como letra muerta. Muy aparte de ello, ya saludo esta iniciativa del cuerpo edilicio, que en este periodo han aprobado una ordenanza muy importante que va a significar una ayuda y un salto importante en el ordenamiento del transporte, como es la ordenanza 013 de este año 2015. Esta ordenanza 013 nos ayuda justamente a recuperar 16 arterias del centro de Chiclayo, y adicionalmente ordenar lo que significa el transporte del servicio público a través de los paraderos de paso. Esta ordenanza 013, que se suma a una gama de ordenanzas que, repito, han sido dadas en gestiones anteriores, se están intentando recuperar y ponerlo en la práctica. Por ejemplo, estamos tratando de recuperar la ordenanza donde prohíbe, por ejemplo, que los pasajeros puedan sentarse en la parte posterior de las combis, en los choferes, y donde esto se fue toda una controversia, porque incluso los amigos recordarán que fue incluso hasta una transacción por el tema del cobro del pasaje. Incrementaron los costos de pasaje, tanto en colectivos, modalidad colectivos, como en combi, pero en el sector combi se ha hecho letra muerta. Entonces sí, nosotros, a través de nuestros inspectores de tránsito, estamos a través de esta ordenanza aplicando una serie de exigencias para el cumplimiento de esta ordenanza. Adicionalmente, estamos también en lo que es la recuperación de las zonas del anillo vial, porque hemos visto hasta en la actualidad que vehículos menores, como el caso de mototaxis, ya están poco a poco ingresando a zonas como importantes como el mercado modelo, que cada día se van sumando mucho más unidades. Entonces, nuestra intención es recuperar, darle fuerza a estas ordenanzas y
adicionalmente fortalecer esta ordenanza 013. ¿Y qué harán? Porque hablábamos de empresas que usaban la vía como estacionamiento, hablábamos de ciudadanos o de microempresarios que tenían, digamos, sus trabajos, sus oficinas en estas áreas. ¿Dónde van a poder estacionar? ¿Dónde se ha destinado? Porque me imagino que esos vehículos siguen estacionados en un lugar. Yo saludo el apoyo que nos están dando algunas entidades financieras que han entendido el mensaje de que utilizar las motos como cocheras en las calles, estamos hablando de Izagaera, Tomá y San José, por las entidades financieras que cuadra tras cuadras cientos de motos y dificultaban el libre tránsito, y además era impresentable a una ciudad tan importante como Chiclayo. Entonces, en ese aspecto hemos visitado a los diferentes administradores de las entidades financieras y saludo, repito, ese apoyo que nos están dando, porque al día siguiente ellos se han puesto prácticamente a disposición y ya sus unidades están viendo en lugares apropiados para poder justamente ver o estar en un mejor resguardo. En ese aspecto ha habido primero un tema de comunicación, de sensibilización, para no aplicar la medida del principio de autoridad, del principio de lo que nos compete como municipalidad. Lo que sí estamos haciendo en estos momentos, definitivamente, en esta primera etapa de la recuperación de las principales arterias de la ciudad, ya trabajando en comunicación con la Policía de Tránsito. Pero, ¿qué es lo que se nos viene más adelante? No solamente recuperar lo que es estas arterias, sino se nos viene también lo que es la creación de los paraderos de paso, que es la segunda etapa que trae esta importante ordenanza 013 de esta gestión edilicia. Esta creación de paraderos de paso, que son en total de 45 a nivel de todo lo que es Chiclayo, nos va a permitir y acostumbrar a nosotros como ciudadanos a saber dónde están fijados los lugares para tomar nuestras unidades. Si yo quiero tomar una combi, por ejemplo, o un colectivo, lo tengo que hacer en un paradero autorizado, que van a estar ubicados cada 400 metros de las zonas de las arterias donde pasan el flujo vehicular. En este aspecto se ha hecho este trabajo ya de coordinación con los mismos transportistas. Con ellos hemos fijado los diferentes paraderos autorizados, que en un tiempo estimado máximo de 2 minutos el transportista va a dejar su pasajero y hacer subir su pasajero. No pueden quedarse en un tiempo mayor, ya que ahí significará alguna infracción y adicionalmente llevar al depósito municipal. Perfecto lo que estamos haciendo, y la invitación a usted y a su administración es insistir, persistir y estar, porque recuerdo mucho el ejemplo claro del cinturón de seguridad. Nadie lo utilizaba, o poco lo utilizaban antes que se reglamentara eso, antes que se impusieran las sanciones, y cuando las personas empezaron a temer la sanción y a darse cuenta de que era algo beneficioso para ellos, empezaron a realizarlo. Agradecemos su presencia, queremos que siga el trabajo, y de repente nos estamos invitando a una nueva oportunidad para ver cómo va el avance de este trabajo. No, a usted por muchísimas gracias. Amigos, hacemos una pausa comercial, no se muevan, tenemos mucho más. Esto es Agenda Semanal.